Sindicato de Choferes Profesionales, 15 de agosto. Leyes y reglamentos de tránsito terrestre y seguridad vial. Servicio de transporte de mercancía y sustancias peligrosas. Licenciada, abogada Natalie Garcés. Licencia tipo C, paralelo A, fin de semana. En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial tenemos en el artículo 49. Régimen administrativo del transporte terrestre de mercancías especiales y sustancias peligrosas. El transporte terrestre de mercancías peligrosas, tales como productos o sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radioactivas que puedan generar riesgo que afecten a la salud de las personas expuestas o causen daños a la propiedad y al ambiente. Se presentará a través de personas jurídicas legalmente constituidas y se regirán tanto a lo establecido en la presente ley y su respectivo reglamento de aplicación, como a las leyes pertinentes y normativas de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reglamentos del ente encargado de la normalización en el Ecuador, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado referentes a estos temas y las ordenanzas emitidas por los gobiernos autónomos descentralizados competentes de ser el caso. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial emitirá las disposiciones de carácter nacional acorde con sus atribuciones, a efectos de coordinar con las entidades encargadas de otorgar las respectivas autorizaciones. Mercancías peligrosas, clasificación, riesgo y señalización. Primero, explosivos. Peligro de explosión masiva. Peligro de proyección. Peligro de incendio y riesgo menor de explosión o proyección. Sin peligro apreciable. Poco sensible, pero con riesgo de explosión en masa. Sin apenas riesgo de explosión masiva. Gases. Primero, gases inflamables, gases no inflamables, no tóxicos, gases tóxicos. Tercero, líquidos inflamables. Cuarto, líquidos sólidos inflamables. Sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y conexas y explosivos, insensibilizados. Sustancias susceptibles de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos. Sexto, sustancias tóxicas e infecciosas, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas. Séptimo, material radioactivo. Octavo, sustancias corrosivas. Noveno, peligrosas varios. Artículo 49A. De las competencias. Le corresponde a la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial planificar, regular y controlar el transporte terrestre de mercancías peligrosas en el ámbito nacional, así como otorga autorizaciones de operación en las suscripciones donde los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos o municipales
no ejerzan la competencia de tránsito. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador ejercer el control del transporte dentro de su suscripción en observancia y cumplimiento de las disposiciones de carácter nacional, local y aquellas contenidas en la reglamentación específica que se expida para el efecto. Artículo 49A. Primero, infracciones leves. Constituyen infracciones leves el incumplimiento de las siguientes acciones u omisiones administrativas y de control. Primero, incumplir o inobservar las obligaciones inmersas en los títulos habilitantes suscritos por parte de la operadora, en cuanto no constituya una infracción más grave, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado. Segundo, no proveer información solicitada por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias, en el término de 4 días que sea necesaria para que estos organismos puedan ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, regular las actividades de transporte. Tercero, proveer información inexacta o incompleta a las autoridades administrativas de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Cuarto, incumplir las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o contractuales vigentes o las que norme la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o los gobiernos autónomos descentralizados dentro del ámbito de sus competencias, que no constituyan faltas graves o muy graves. Y quinta, no contratarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el respectivo órgano de control. Estas infracciones serán sancionadas con una multa de 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y la suspensión temporal de actividades de la operadora hasta por 30 días. Artículo 49A. Segundo, infracciones graves. Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones administrativas de control. Primero, alterar o modificar información, documentación o títulos habilitantes referentes a su ámbito de operación, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse. Segundo, obstaculizar o entorpecer la supervisión y control de los funcionarios de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de los entes de control de transporte y tránsito sobre el estado del vehículo autorizado. Tercero, operar con autorizaciones caducadas de las respectivas entidades competentes. Cuarto, operar con vehículos que no poseen revisión técnica vehicular, matrícula y póliza de seguro con responsabilidad civil a terceros. Vigente. Quinto, no mantener los vehículos autorizados en condiciones mecánicas óptimas para brindar el servicio de transportación, en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad del automotor. Sexto, circular y transportar mercancías peligrosas sin los paneles de identifiquen el tipo de sustancias o a su vez con una identificación reglamentaria diferente a la clase de sustancia que lleven. Estas infracciones serán sancionadas con una multa de 15 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y la suspensión temporal de las actividades de la operadora
hasta por 45 días. En caso de reincidencia dentro del lapso de un año, contado a partir de la fecha de imposición de la primera sanción, se aplicará lo establecido para faltas muy graves. A continuación estamos viendo unas imágenes donde constan con todos los logotipos del transporte material peligroso. Artículo 49A. Tercero, infracciones muy graves. Constituyen infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones administrativas y de control. Primero, utilizar los vehículos de la operadora autorizada para prestar servicio distinto a la transportación de mercancías y sustancias peligrosas. Segundo, operar y brindar el servicio de transportación con vehículos no habilitados por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o que sobrepasen la vida útil conforme el reglamento específico que para el efecto expida el directorio. Tercero, operar y brindar el servicio de transporte con vehículos que incumplan los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con la norma técnica correspondiente y aquellas expedidas por parte de la autoridad de tránsito competente. Cuarto, operar y brindar el servicio de transporte de mercancías y sustancias peligrosas con vehículos manipulados o alterados en sus características técnicas generales y específicas, distintas a las originales que consta en la habilitación vehicular correspondiente. Quinto, llevar a bordo personas ajenas y no autorizadas para su operación. Sexto, descargar cualquier tipo de sustancias tóxicas o peligrosas sin observar la norma o protocolos de seguridad de carga y descarga vigente. Séptimo, estacionar los vehículos en la vía pública mientras estos se encuentren con carga o en la proximidad de fuentes de riesgo o sitios de riesgo, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Octavo, realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no destinados para este fin. Noveno, sobrepasar los límites de carga establecidos en las normas técnicas emitidas por el ente encargado de la normalización a nivel nacional, instrumentos internacionales y demás normas que para el efecto se emitan. Estas infracciones serán sancionadas con la suspensión temporal de la autorización de funcionamiento por 180 días y una multa de 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. En caso de reincidencia dentro de un año, contado a partir de la fecha de haberse cumplido la primera sanción, se aplicará la revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento de la operadora, sin perjuicio de las acciones civiles y penales correspondientes. Artículo 49A, cuarto, de la aplicación de las sanciones administrativas. Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras de transporte de mercancías especiales y sustancias peligrosas serán impuestos por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o de su delegado, previo el proceso administrativo correspondiente, quien podrá establecer medidas cautelares a fin de evitar el cometimiento de actos violatorios y que puedan ser una o más de las siguientes: inspección y control administrativo extraordinario por parte de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a la administración de la operadora. Disponer una revisión técnica vehicular extraordinaria al vehículo involucrado
en la presunta falta cometida o la flota vehicular habilitada. Suspensión temporal del o de los vehículos habilitados involucrados en el presunto cometimiento de una infracción administrativa, las que sean necesarias para salvaguardar el interés público. Artículo 49A. Quinto. Contenido de la sanción. La sanción será aplicada mediante resolución sustentada y motivada que tendrá la referencia expresa a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que las fundamenten. Recibirán sobre todas las cuestiones planteadas en la notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los interesados. Esta resolución será notificada en debida forma a quien cometa la infracción de conformidad con la normativa vigente. Artículo 50. El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en los tiempos de transporte y eficiencia de los servicios. En el COVID también encontramos artículo 388. Contravenciones de tránsito de tercera clase serán sancionados con una multa equivalente al 40% de un salario básico unificado de trabajador en general y reducción de 7.5 en su licencia de conducir. Tercero, la o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Cuarto, la o el conductor que en transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. Para conducir este tipo de vehículos, el conductor debe tener una licencia tipo E. Eso es todo, gracias.